Bien, buenas tardes. Hoy es lunes 13 de febrero y esta es la clase de el epicureísmo. Vamos a ver la cuarta escuela de la antigüedad, la cuarta gran escuela de la antigüedad, junto con el Liceo de Aristóteles, la Academia de Platón y la Estoa de Zenón. Es una de las filosofías llamadas de salvación porque es una filosofía bastante práctica, orientada a la alivio de las penas del hombre, así como el estoicismo proponía saber distinguir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar y tratar de adaptar nuestra voluntad a la racionalidad del universo. El epicureísmo es una filosofía muy distinta porque es materialista y hedonista, o sea que considera que el placer es el único y auténtico bien para el hombre. Pregunto si se escucha bien y si se ve bien, si se escucha bien, si podemos continuar. Muy bien, parece que sí se escucha bien. Entonces, esta clase, en realidad el tema es más corto y me gustaría que intervinieran dando su opinión sobre algunos temas un poco controversiales. De manera que voy a hacer pausas para que intervengan por medio del chat. Además hay muy pocos asistentes ahorita. No sé si se han retrasado un poquito, pero ya están, vamos a permitir que sigan llegando poco a poco. Bueno, aquí dice Epicuro el bien como ataraxia. ¿Es ataraxia o ataraxia? Esto no hay certeza, porque es griego antiguo, pero significa, como vamos a ver, ausencia de dolores en el cuerpo y de inquietudes en el alma. Eso es lo que pretende el epicureísmo. Bueno, vamos a avanzar. Perdón, hubo otro corte, no sé qué pasó. Seguimos. Entonces, como les decía, la ataraxia o ataraxia es lo siguiente, decía Epicuro. Cuando decimos que el placer es el soberano bien, hablamos de la ausencia de sufrimiento para el cuerpo y de la ausencia de inquietud para el alma. Comparemos el epicureísmo con el estoicismo. El estoico busca la serenidad, el saber qué cosas puede cambiar y qué cosas no puede cambiar, pero no rehuye el sufrimiento. Considera que puede ser el caso que tenga que sufrir enfermedades, todo lo relaciona con el fin último, con el logos del universo que no conoce del todo, pero no rehuye el sufrimiento y en cambio busca la virtud y sabe que la virtud es difícil de conseguir. En cambio, el sabio epicureísta o epicúreo busca la vida placentera. A la larga busca no sufrir una vida placentera, pero de placeres naturales, o sea, como vamos a ver más adelante, una vida tranquila. Como dice exactamente la definición de la ataraxia, es sin sufrimientos para el cuerpo
y sin inquietudes para el alma. Es un poco paradójico porque el propio Epicuro llevó una vida de muchas enfermedades y muchas penalidades. Él pues murió de piedras en los riñones, entonces sí sufrió bastante durante su vida. Padeció varias enfermedades, pero en fin, el ideal de su filosofía era ese. ¿Algún comentario sobre la ataraxia? Sí se entiende cómo lo ven como ideal. ¿Les parece a ustedes un ideal digno, un ideal noble, un ideal que valga la pena seguir, o creen que es un ideal muy escaso, muy corto, muy bajo? Están ingresando más, ahí está José. Bueno, pues si no hay comentarios, seguimos. El contexto del epicureísmo. El epicureísmo surge durante el declinar de la cultura griega. Suseli pregunta si no toma en cuenta las virtudes en absoluto. Muy buena pregunta. Sí, en cuanto esas virtudes tengan como resultado la ausencia de dolores para el cuerpo y de inquietudes para el alma. Es decir, una persona prudente no se mete a negocios en los que vaya a tener demasiadas inquietudes. ¿Sí? No se mete a deudas, por ejemplo. Es prudente porque lo que busca es ausencia de inquietudes para el alma. Una persona fuerte, digamos, con fortaleza, sabe llevar los dolores, se lanza a cosas que valgan la pena, pero la meta no es lograr, digamos, como los estoicos, lograr una serenidad, lograr una perfección racional como en Aristóteles o los estoicos, digamos, como una fuerza interior, sino más bien es una imperturbabilidad. Digamos que la virtud de los estoicos es la virtud de los guerreros, y la virtud de los epicureístas es un poco la virtud de los intelectuales, tal vez, que buscan no meterse en problemas. El estoico dice, bueno, si la vida me lleva a tener que lidiar con los problemas de la organización social, como en el caso de Marco Aurelio, ¿verdad? Con los problemas del gobierno, tengo que hacerlo, tengo que cumplir con mi destino. El epicureísta es materialista, entonces piensa que no hay otra vida después de esta, que las almas se desintegran al morir el cuerpo, o sea, no hay ninguna integración en un cosmos o racionalidad divina. Piensa que no es determinista. Los estoicos son deterministas, ¿verdad? Sí creen que todo está previsto. En cambio, el epicureísta cree que el hombre es libre y cree que la única función del hombre es pasarla bien, carpe diem, o sea, vivir el día, vivir el momento y no sufrir. Es un poco negativa, ¿verdad? O sea, no sufrir. Pare de sufrir, decía, me recuerdo en la iglesia de Yurrita, una iglesia evangélica, decía, pare de sufrir. Ese sería un lema para los epicureístas. En cambio, el estoico dice, si hay que sufrir, pues se sufre. Lo importante es cumplir con el destino. O sea, los estoicos ven la virtud como dignas y como un medio para cumplir con el destino, mientras que los epicureístas practican la virtud solamente en cuanto les permite llevar una vida placentera. O sea, el resultado puede ser que conseguir la virtud sea difícil, pero el resultado final es satisfactorio. O sea que a la larga los dos son virtuosos, porque Epicuro era un hombre muy virtuoso. Era un hombre moderado, fuerte, muy apreciado por sus discípulos, según cuentan. Vamos a leer ahí en sus cartas, en la carta a Herodoto y en la carta
no recuerdo la primera en las dos cartas que se conservan, vamos a leer ahí su pensamiento. No sé si te respondo, Suseli. Buena pregunta esa. Entonces, muy bien. Entonces, el interés principal del epicureísmo es la ética, igual que el estoicismo, ¿verdad? No la metafísica, tampoco la lógica, tampoco la cosmología. En todo caso, investigan la naturaleza para, como vamos a ver más adelante, liberarse de inquietudes. O sea, sí investigan el universo, la astronomía, sí hacían astronomía, sí les interesaba la matemática, sí les interesaban las ciencias, pero la función era la paz del alma. Es una doctrina de salvación, o sea, lo que importa es la paz del alma. Aquí salvación, entendido en un contexto amplio, no salvación como en sentido cristiano de salvar el alma, porque los epicureístas no creían que tuviéramos un alma inmortal, sino salvarse, escaparse más bien de la desorganización social propia de la época. Grecia se estaba desintegrando, es una cultura que ya dijimos del helenismo posterior a Alejandro Magno, y había mucha desorganización social. Los epicureístas, al contrario que los estoicos, son individualistas, o sea, se refugian en su ciudadela interior y son materialistas, son discípulos de Demócrito. En esto son muy diferentes de los estoicos. Los estoicos sí se preocupaban por la ciudad, por el Estado. En cambio, los epicureístas se aislaban. Los epicureístas formaron una comunidad como los pitagóricos en el pasado. Se conserva en Atenas el lugar donde estaba el jardín de Epicuro, así se llamaba su escuela, el jardín. Aquí está el jardín. La fundó, vamos a ver, Epicuro nació en el 342 o 341 y murió en el 200 a.C., o sea, estamos entre el siglo IV y siglo III a.C. Era ciudadano ateniense por herencia, pero había nacido en Asia Menor, nació en la isla de Samos. Cuando murió Alejandro Magno, emigró a Asia Menor, o sea, a Turquía. Y luego llega a Atenas en el 306, luego se traslada a Atenas en el 306 y funda el Jardín, una de las 4 grandes escuelas de la antigüedad. Era una persona noble y sencilla, llevaba una vida frugal, es decir, muy parca, era muy... comía muy poco, ¿verdad? Se conserva en una carta, dice, mándame un poco de queso para que pueda disfrutarlo a lo largo de la semana, una cosa así. Era una persona que comía poco, vestía de manera sencilla, era muy estimado. Escribió bastante, pero solo se conservan 2 cartas, de hecho. Ahorita la carta, vamos a ver, ahorita. En el libro tenemos la carta de Heródoto y la carta, vamos a ver, la carta Meneceo, sí, y la carta de Heródoto, que es la más larga. Inspiró la obra de Tito Lucrecio Caro, de Rerum Natura, que es un poema latino muy importante en la literatura y es netamente materialista. Materialista y prácticamente ateo, porque tal vez decía, si los dioses existen, es posible que existan, pero lo que es seguro es que no se ocupan de los asuntos de los hombres, o sea, eran prácticamente agnósticos. Entonces, Lucrecio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Después vamos a discutir qué les parece el pensamiento de Epicuro y su personalidad y su obra. Bueno, vamos a ver, el sirenismo. El origen de las ideas de Epicuro se encuentra en Aristipo de Cirene,
que era un discípulo de Sócrates. O sea, el epicureísmo es nieto de Sócrates, podríamos decir. Antes se decía escuela socrática menor. El sirenismo es una escuela socrática menor. Aristipo de Cirene fue su fundador. Aristipo de Cirene vivió entre el 435 y el 356. Recordemos que Sócrates murió en el 399. Aristipo de Cirene era materialista y hedonista. Hedoné es placer. Ahora, contrario a su maestro, es decir, a Sócrates, Aristipo sostiene que el placer es el bien supremo. O sea que uno lo que busca es sentirse bien, ya sea en el alma o en el cuerpo. Pero hay placeres y hay placeres. Hay placeres materiales, espirituales, físicos, mentales, naturales, artificiales, duraderos, intensos. Y vamos a ver las diferencias entre ellos. Pero la tesis central del sirenismo y del epicureísmo es que el placer es el bien supremo, lo que todos buscamos, admitámoslo o no. El que busca el poder busca la satisfacción de saber que tiene autoridad e influencia sobre otras personas, le da un gusto especial y además conserva su vida, es decir, tiene los medios necesarios para asegurarse su supervivencia. Esto vamos a ver más adelante que se traslada a la filosofía anglosajona, sobre todo con Thomas Hobbes, que dice que el hombre llama bueno al objeto de sus deseos y malo al objeto de sus aversiones. O sea, la ética es relativa porque los placeres son individuales, son idiosincráticos, es decir, son de cada uno. Entonces, lo que cada uno debe hacer, si para el estoico era lo que cada uno debe hacer es tratar de adecuar su vida a su destino, a la racionalidad del universo, tratar de distinguir lo que puede cambiar de lo que no puede cambiar. El epicureísta dice lo que el hombre debe hacer es tratar de distinguir entre los placeres, los que son convenientes y los que no son convenientes. Edgar pregunta quiénes eran agnósticos. Los epicureístas. Los epicureístas eran agnósticos o prácticamente ateos. Decir agnóstico es casi decir ateo práctico, ¿verdad? La oración del agnóstico que ya les he mencionado era oh Dios, si es que existe Dios, salva mi alma, si es que tengo alma. Mientras que Epicuro pone el énfasis en los placeres de la mente, Aristipo sostiene que los placeres son sola o principalmente sensuales, sensoriales o corporales. Entonces, Epicuro, fíjense bien, aquí empieza a distinguirse del sirenismo. El sirenismo es materialista, ateo, burdo, si quieren ustedes. En cambio, el epicureísmo es más hila más fino. O sea, ante comerse una hamburguesa o escuchar la novena sinfonía de Beethoven, un epicureísta elegirá la novena sinfonía de Beethoven, porque es un placer mental, un placer espiritual y no un placer corporal. O sea, sostiene que los placeres de la mente son superiores a los del cuerpo. Esto ya hace que no sea tan relativista, ¿verdad? Porque, claro, alguien podría decir, pues para mí, los del cuerpo son mejores o superiores a los de la mente, pero más adelante vamos a ver en John Stuart Mill que él decía que más vale ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es decir, Sócrates buscaba la satisfacción en bienes espirituales, mientras que los cerdos pues solo lo buscan en su comida, ¿verdad? Y pasarla bien. Entonces, esta doctrina se transmite al empirismo del siglo XIX y del siglo XX. O sea, hay gente que realmente cree que estamos en esta vida para pasarla bien o pasarla lo menos mal posible. Entonces, todas estas filosofías que dicen, pare de sufrir,
pásela bien en la vida, disfrute de sus vacaciones, disfrute de la vida, las canciones, la cultura popular. Hay hedonismo, o sea, bueno, el tema de las drogas, pues drogas blandas que no hacen daño, hay que saber distinguir entre drogas que sí me perjudican y drogas que no me perjudican, aunque yo creo que todas las drogas perjudican. Pero, o sea, esto sí es algo relevante para nuestro tiempo, igual que el estoicismo. Aristipo y Epicuro, ideas que comparten. Son 5 ideas las que comparten. Los dos creen que las personas siempre buscan lo que creen que les dará placer y evitan lo que piensan que les causará dolor. Como que fuéramos animalitos, ¿verdad? Como que fuera un perrito o un gato que el gato pues se va donde hay más calorcito, el perro busca su comida, se acomoda y huye de cualquier peligro, ¿verdad? Igual las personas pues somos animales más evolucionados, más complicados, pero que en el fondo lo que queremos es pasarla bien y las inquietudes de la mente son muy perturbadoras, causan mucho dolor. Entonces hay que saber cómo evitarlas. Es una ciencia la del placer. La del placer no entendido como placer material solamente, sino como decía, como ataraxia. Es una ciencia, es una parte de la filosofía que hay que entender. El segundo punto que comparten es que el placer es el único bien intrínseco, o sea, el único bien en sí. El único bien en sí, o sea, la virtud vale porque nos ayuda a llevar una vida placentera. Y el dolor, el único mal en sí. Ningún placer es malo en sí mismo. Fíjense bien, ningún placer es malo en sí mismo. Lo malo es el exceso, lo malo es el no saber distinguir hasta qué momento en qué momento hay que parar. Por ejemplo, la comida, ¿no? O sea, ningún placer es malo en sí mismo, excepto cuando uno se propasa. El ejercicio, el deporte, ver una película, regular el clima, nadar, dormir, ¿verdad? En fin, ningún placer es malo en sí mismo. Lo malo es propasarse. Lo malo es el exceso. La persona que desea ser feliz debe cultivar la habilidad de seleccionar los placeres correctos. O sea, esto al hablar de placeres correctos está diciendo que no es relativista, porque cree que sí, los seres humanos compartimos una naturaleza y de acuerdo con ella, pues hay cosas que nos causan placer y satisfacción y hay cosas que nos causan dolor. El mismo placer llevado a exceso puede causar dolor. El quinto punto, solo aquellas acciones que traen disfrute a la persona tienen significado moral para ella. Es decir, la moral tiene que ver con el disfrute, no tiene que ver con leyes abstractas, sino que tiene que ver con la vida material. Entonces, que traen disfrute a la persona, tienen significado moral para ella. Entonces, ahí, por ejemplo, el primer mandamiento del decálogo, amar a Dios sobre todas las cosas, no tendría significado, mientras que no mentir tampoco tendría significado, mientras que, por ejemplo, el sexto y el noveno mandamientos que se refieren a la regulación de la sexualidad, esas sí entran dentro de los elementos que hay que regular, ¿verdad? Que hay que considerar si están bien o están mal. No sé cómo les parecen esta filosofía, si es demasiado hedonista. Vamos a ver en lo que difieren a continuación, pero por de pronto, algún comentario sobre que el placer sea el único fin supremo. Pensando en el examen de la próxima semana, por cierto, no hay clase el lunes
solo tenemos examen el día que la facultad lo diga, ya sea miércoles, jueves o viernes, presencial. Eh, pues yo les pediría un comentario, por ejemplo, sobre el hedonismo de Aristipo y Epicuro y qué críticas se les puede hacer. Sí, está escribiendo Edgar. Si no hay un comentario o pregunta, pues podemos seguir. Vamos a ver. Bueno, obviamente hay diferencias. Exceso, dice Edgar Palmieri, excesivo. O sea, no creo que puedan distinguir cuándo se ha llegado a un exceso, si lo bueno es siempre lo placentero. Ya. Ajá, muy bien. Lo bueno es lo placentero. Sí, pero digamos uno está comiendo pizza. La primera tajada de pizza es placentera, pero si te comes a la quinta, a la sexta, a la séptima, ya no quieres. O sea, llega un punto en el que cada quien tiene su punto, digamos, de equilibrio, un punto más allá del cual tomar agua, por ejemplo, es agradable cuando uno tiene sed, pero tomar agua, si uno puede ser tortura, ¿verdad? Si uno lo hace tomar más de 5 litros de agua a la vez, es tortura. O sea, el punto de inflexión para cada uno es diferente, pero que hay un punto en el que el placer se convierte en dolor. La droga es lo mismo, ¿no? O sea, a la larga pues es doloroso, no, el síndrome de abstinencia y todo eso, ¿no? No sé qué piensan los demás sobre lo que dice Edgar. Axel está escribiendo, vamos a ver qué piensa Axel. Vamos a ver. Bueno, para mientras, entre lo que escriben, vamos a hablar de las diferencias. Aristipo, o sea, el sirenismo, dice que los placeres deben ser intensos, fíjense bien, puro hard rock, físicos, sensuales y activos. Y faltaría artificiales también, pero depende, si los naturales también son intensos, físicos, sensuales y activos, estarían bien. Mientras que Epicuro piensa que en vez de intensos, durables, en vez de físicos, espirituales, en vez de sensuales, mentales y en vez de activos, pasivos. Axel pregunta, dice, ¿cree que sí se puede, aun cuando lo bueno siempre es placentero, cuando después de comer por horas te duele el estómago, eso ya no es placentero? Aun cuando comer sea placentero. Sí, de tanto comer le duele a uno el estómago. Sí, un momento en el que uno ya no puede comer más. Y no sé si vieron la película Seven, es muy buena. Los 7 pecados capitales. El que mataba, un hombre se propuso matar a 7 personas que cometían el vicio, por cada uno de los pecados capitales. Es decir, por ejemplo, el que era muy goloso, un gordito por ahí, lo mantuvo amarrado a su cama y lo hacía comer y comer y comer y comer en exceso hasta que lo mató, ¿verdad? Igual con los otros pecados, la soberbia, la lujuria, la envidia, la ira. Así fue, esa película es muy interesante. Bien, entonces aquí está la diferencia, ¿verdad? En vez de ser intenso, durable, o sea, duradero, el placer duradero, ¿verdad? En vez de ser físico, espiritual. En vez de ser sensual, mental. En vez de ser activo, pasivo. O sea, pasivo es lo que la naturaleza me da sin que yo tenga
que hacer algo especial por adquirirlo, mientras que el activo es el que va en búsqueda de los placeres. Los placeres para Epicuro son los placeres naturales, como el vivir bien, hacer un poco de ejercicio, comer saludable, la conversación. Él decía que solo los lobos y los leones, me parece que decía, comen solos. No, creo que los leones no comen, ni comen solos, pero decía que solo los animales comen. Los seres humanos, decía, comen no por necesariamente por placer, sino tiene que estar acompañado uno. O sea, la comida es un acto humano que se hace como un medio para incrementar la amistad, ¿verdad? Para convivir, para compartir. O sea, comer solo me parecía a Epicuro algo sumamente, pues algo animal, ¿verdad? Dice Suseli, no entiendo por qué una persona para ser feliz debería cultivar su habilidad de seleccionar los placeres correctos cuando ellos mismos afirman que ningún placer es malo en sí mismo. Muy bien, sí, está bien Suseli. Vamos a ver, los placeres correctos. Si ningún placer es malo en sí mismo, sí, tienes toda la razón, parece contradictorio. Ningún placer es malo en sí mismo. Y placeres correctos y placeres incorrectos. Sí, lo que habría que decir es la habilidad de seleccionar. Por ejemplo, aquí tenemos un criterio, dos criterios de selección, ¿verdad? De los placeres. No es que sean malos vamos a ver, el grado de intensidad, el grado de lo que dure un placer, eso sí lo podemos moderar. Entonces, tal vez no es en sí el placer el malo, sino la forma en la que experimentamos el placer. Tal vez habría que aclarar eso, ¿verdad? Que no es ningún placer es malo en sí mismo, sino la forma en la que buscamos y experimentamos el placer. Por decir así, ninguna comida es mala. Ponte una naranja. Es buena en sí. ¿De acuerdo? O sea, ese es el placer. Pero comerse 100 naranjas ya hace daño. Ya, cualquier cosa en exceso es mala. Un placer intenso, pues puede ser, por ejemplo, un deporte de alto riesgo. Pero si te lleva decía Epicuro, ¿verdad? Que si te quita la paz, si te causa, por ejemplo, un accidente y eso te causa dolor, ya no vale la pena. Digamos que Aristipo era un hedonista y un materialista y podemos decir que fácilmente pues está equivocado, ¿no? Porque esto a la larga trae más insatisfacción que satisfacción. Epicuro, basándose en lo que decía Aristipo, pues trata de decir, miren, ningún placer es malo en sí mismo, pero hay que tener cuidado con los placeres, con la intensidad, con los físicos, sensuales y activos, y los artificiales. Por ejemplo, él decía, el poder es un placer artificial, no hay que buscarlo. La comida, el sueño son placeres naturales, pero no hay que abusar de ellos tampoco. La actividad sexual, decía, es un placer natural, pero no necesario. Él distinguía entre placeres necesarios y placeres innecesarios. Entonces hay que tener cuidado, hay que regularla porque también puede llevar a situaciones de dolor y de tristeza, ¿verdad? O sea, a situaciones indeseables en la vida. Bueno, no sé, Suseli, si se entiende, pero sí muy buena observación. Sí, si lo toma uno literalmente, hay una contradicción, aunque en filosofía decimos aplicar el principio de caridad, es decir, buscar la mejor interpretación posible, porque eso lo decían ellos y hay que ver qué trataban de decir, pero sí se entiende, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la naturaleza del placer auténtico. Primero hay que distinguir entre placeres activos o positivos y placeres pasivos o negativos. Los activos son los que proceden de la gratificación de los deseos, mientras que los pasivos son la ausencia de dolor. Digamos que
Kant, por poner un ejemplo, de una persona virtuosa que toda su vida se empeñó era un enfermo también, era débil de salud, toda su vida fue muy ordenada, entonces no hizo cosas en exceso y de esa forma se libró del dolor y llegó a vivir bastante, relativamente 80 y pico de años, mientras que el que trata de llevar una vida muy orientada a satisfacer los placeres y los deseos corporales, pues se destruye la salud muy pronto, ¿verdad? Aristipo propone como meta la vida del continuo goce de los placeres activos, mientras que Epicuro sostiene que los placeres activos solo son importantes en cuanto sirven para terminar con el dolor que producen los placeres inalcanzados. O sea, los placeres activos son aquellos que uno tiene que salir a buscar, tiene que salir a hacer algo, ¿verdad? Para aliviar, digamos, un dolor, un placer inalcanzado, mientras que los pasivos son los que nos vienen por el simple hecho de, por ejemplo, recostarse en la grama en un día de primavera, con clima agradable, un cielo despejado, un viento suave, una temperatura ni muy cálida ni muy fría, disfrutar el trinar de los pájaros, eso nos viene, se nos da, no tenemos que hacer nada, no tenemos que forzar nada, mientras que un placer activo es decir, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a salir a buscar a comer esto, voy a salir a... La comida pues también sería entre pasivo y activo, ¿verdad? Porque uno tiene que tomar ciertas medidas, pero los activos son los que el hombre que vive buscando, bueno, hoy cómo me voy a divertir. Ese es el placer activo, el que dice, o tengo que ir a una fiesta, o tengo que acumular más dinero, o voy a entrar a voy a hacer tales, voy a jugar, o voy a hacer tales cosas, mientras que el pasivo es el que lleva una vida como un poco como el monje budista, ¿verdad? Que dice, prestar atención a la naturaleza, simplemente a lo que ella pide, pero que las cosas que más necesitamos son gratis, que más se nos da, digamos, el aire, afortunadamente, ¿verdad? El agua, bueno, el agua no es tan gratis, pero en el tiempo de Epicuro, pues obviamente lo era, ¿verdad? El disfrutar de un paisaje, disfrutar de los olores agradables. Esa es la diferencia entre los placeres activos y los pasivos. Vamos a ver, entonces siguiente. El último fin de un ser humano no es la sucesión constante de placeres sensuales, sino el estado de serenidad o ataraxia, el cual se define como la ausencia de problemas en la mente y de dolor en el cuerpo. Solo voy a cerrar bien la puerta porque ese ruido de fondo molesta, permítanme. Ya estoy de vuelta. Entonces, el último fin de un ser humano no es la sucesión constante de placeres sensuales, eso nos destruye, sino el estado de ataraxia o ataraxia, que es la ausencia de problemas en la mente y de dolores en el cuerpo. O sea, una persona que llega a vieja, anciana, habiendo sabido disfrutar de la vida, de las cosas sencillas de la vida. Claro, eso no depende del todo de uno, ¿verdad? Ese es el problema, porque uno puede estar predispuesto genéticamente a padecer muchos dolores. En ese caso, se buscan los placeres activos para eliminar los dolores, es decir, compensar un poquito, pero el ideal, este es el epicureísmo, o sea, es una doctrina hedonista, materialista, prácticamente atea. Deseos naturales y artificiales. Epicuro asegura que la calma y el reposo de la vida buena están al alcance de todos. No sé qué pensaría él de nuestra época, ¿verdad? Porque claro, en su época, en toda época hay
perturbaciones, hay agitaciones, pero en la nuestra es probable que bueno, el tráfico, las prisas, en fin, somos ciudades mucho más grandes que Atenas en su tiempo, pero problemas siempre hay, ¿verdad? Entonces, lo importante decía él es la calma y el reposo. Por eso es una filosofía de salvación. Es necesario, sin embargo, mantener los deseos al mínimo, fíjense bien en esto Epicuro dice, y evitemos los deseos artificiales, la fama, la riqueza, la excitación de cualquier tipo y el poder. Estos son los deseos artificiales. Aristipo, en cambio, sí le parecía que estos eran adecuados, ¿verdad? Los placeres artificiales. Epicuro, en cambio, dice mantener los deseos naturales al mínimo y evitar los deseos artificiales. El bien. Podemos alcanzar el bien y la felicidad a través de la filosofía. La filosofía debe ser una actividad práctica. Entonces dice Epicuro, una actividad práctica, ¿verdad? O sea, así, vana es la palabra del filósofo que no cura los sufrimientos del hombre, pues así como no hay provecho en la medicina si no sirve para expulsar las enfermedades del cuerpo, no hay provecho en la filosofía si no expulsa los sufrimientos del alma. Entonces, la filosofía es una actividad útil, práctica para la vida, ¿verdad? Ya vamos a ver en las cartas cómo se manifiesta, cómo se refleja eso. Bueno, la filosofía entonces sirve para seleccionar los placeres verdaderos y evitar los temores que nos privan de la felicidad. El conocimiento verdadero de las cosas elimina los temores infundados. O sea, está bien conocer, está bien hacer teorías, está bien hacer ciencia, filosofía, pero la finalidad es eliminar los temores infundados. Y los principales temores que enfrentan los hombres son la muerte, el castigo de los dioses y el destino. Para superar estos temores, Epicuro se apoya en el átomo de Demócrito, que ya vimos, pero vamos a repasar un poco. Bueno, algo que no está aquí es cómo superamos la muerte. Pues Epicuro decía, la muerte no debemos temerla, porque cuando ella llega, nosotros ya no estamos. Y cuando vivimos, ella no está. Cuando vivimos, no está la muerte. Y cuando ella llega, nosotros ya no estamos. No sé a quién puede consolar eso, ¿verdad? Pero, en fin, era su visión. O sea, él era materialista y decía, no hay una vida más allá, hay que disfrutar de la vida, hay que pasar lo más sereno y sin penas posible y disfrutar de la vida, de las cosas sencillas de la vida y ya está. Simplemente tenemos una vida, hay que aprovecharla al máximo, lo mejor que podamos, sin excesos. El castigo de los dioses, decía él, bueno, mire, los dioses, si es que existen, no se ocupan de los asuntos humanos, porque de lo contrario todos estaríamos muertos, porque los hombres están continuamente deseándose la muerte unos a otros. Ellos no escuchan nuestras oraciones, están muy ocupados con sus cosas. El destino, pues el destino preocupaba a los estoicos, no preocupaba, la idea del estoico era que no le preocupara precisamente, pero al común de los mortales sí le preocupa su destino. Entonces el epicureísmo dice, no se preocupe porque el destino no existe, uno es libre, uno se forja su futuro, el destino no existe, sino que cada uno hace su vida. O sea, ya vamos a ver cómo modifican la teoría de Demócrito para sostener que en el fondo sí somos libres. Entonces, Demócrito, recordemos, había nacido en el 460, murió en el 370, era el filósofo Carrie. Demócrito de Abdera sostiene una visión mecanicista del universo, o sea que todo ocurre por medio de fuerzas, solo existen objetos físicos en movimiento, que se chocan unos con otros y eso produce todo. O sea, esto es muy adecuado para el darwinismo, para cualquier teoría materialista, y de hecho Demócrito es el padre del atomismo. Todo lo que existe son átomos en movimiento en el vacío.
¿verdad? Átomos en movimiento en el vacío. El vacío tiene que existir porque si no, no se podrían mover los átomos. Los dioses no interactúan con los hombres, eso es lo que les dije antes. Si Dios escuchara las oraciones de los hombres, todos habrían perecido, ya que los hombres están continuamente pidiendo el mal contra sus semejantes. El alma no es más que una colección de pequeños átomos dentro del cuerpo, y la muerte es solo la dispersión de los átomos del alma. Dice Carmele que si puedo regresar, una anterior, esta. Muy bien. La presentación está en mi UIA, según recuerdo. Entonces, el alma son átomos y la muerte es solo la dispersión de los átomos del alma. No debemos temer a la muerte, ya que mientras existimos, la muerte no está con nosotros y cuando llega, nosotros no existimos. Precisamente lo que más nos inquieta es qué habrá después. O sea, y dice él, bueno, pues es que no hay un después, simplemente se acaba, pues entonces hay que buscarle un sentido a esta vida. Diría él, bueno, mire, lo que nos toca es pasarla lo mejor que podamos sin demasiadas inquietudes, como dar que el mal trago, pues darlo rápido, ¿verdad? O sea, tratar de sobrevivir de la manera menos dolorosa posible. El atomismo de Demócrito es determinista, como habíamos visto, ¿no? O sea, no hay libertad. En cambio, las caídas de los átomos en vacío es uniforme y determinada, o sea, hay leyes que se cumplen necesariamente. En cambio, Epicuro supone que los átomos se desvían espontáneamente o que dan un viraje en su curso, que se le llama clinamen. Esta clase de movimiento, por ser irregular e impredecible, introduce un elemento de libertad o indeterminación en el universo. Bueno, esto es muy relevante para la física actual, ¿verdad? Porque fundar la libertad en la materia, no todos estarían de acuerdo, ¿verdad? O sea, libertad no es lo mismo que impredecibilidad. O sea, azar no es indeterminación, no es lo mismo que libertad. Pero esto es lo que decía Epicuro, o sea, de hecho, una conducta impredecible no es necesariamente libre. Al contrario, el que es libre es el más predecible, porque uno sabe que actúa con base en principios y que hará tal y tal cosa. En cambio, un niño es impredecible porque no es libre, porque lo manejan sus impulsos interiores, ¿verdad? O sea, las ganas. Mientras que la conducta de una persona adulta, educada, disciplinada, sí tiene un orden, un horario, ¿verdad? Se puede predecir. Entonces dice Epicuro, mientras la necesidad es un mal, no es necesario vivir bajo el control de la necesidad. Bueno, esto es un juego de palabras que no sé hasta qué punto a alguien le podría consolar esto, ¿verdad? O sea, servir de hecho para evitar los temores y llevar una vida tranquila. No sé qué piensan de esto. Bueno, la conclusión es que a través de la verdadera filosofía, nos dice Epicuro, podemos ver que el temor a la muerte, a la interferencia de los dioses y al dominio de la necesidad no tienen fundamento en la realidad. Es una ética naturalista, solo existe este mundo y lo que vemos, hedonista, es el único bien, es el placer, materialista, no tenemos alma pero es material, individualista y prácticamente atea. Como toda filosofía tiene parte de verdad, o sea, no es que, pero pues también hay cosas erróneas, ¿verdad? O sea, cosas en las que uno dice, bueno, pues yo no comparto tal vez, ¿verdad? Pero hay que admitir que hay gente que vive así, o sea, gente que no cree que son ateos, que creen que esto es lo único que existe, que son materialistas, naturalistas y ya está, o sea, punto, ¿verdad? Y el fin de su vida es
pasarlo lo mejor posible, o sea, punto, ¿no? O sea, comamos y vivamos que mañana moriremos, decían los romanos, ¿verdad? Entonces quisiera oír sus comentarios, ya que nos quedan 12 minutos antes del quiz. Ricky Pérez está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice Ricky. Y Paula Zarco también están escribiendo. Vamos a parar la grabación.